Bueno, buenas noches. Mi nombre es Manuel Alejandro Camargo. Soy contador público de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy vengo gracias a una invitación realizada por la Universidad de los Libertadores a hacer un pequeño webinar de 20 minuticos para hablar un poco más un poco del mercado de capitales, de la importancia del mercado de capitales en carreras como la contaduría pública, y el rol que tiene un contador público a este tema del mercado de capitales. Entonces, eh, ¿quién soy yo? Pues primero agradecerle a la universidad por tenerme aquí y poder darme la oportunidad de contarles un poco de qué es el mercado de capitales y que ustedes tengan un poco más de conocimiento al respecto y la importancia que tiene esto en la economía, ya sea un país como de las empresas como tal. Primero quisiera contarles quién soy yo. Soy contador público de la Universidad Militar Nueva Granada. Tengo una maestría en Administración Financiera en la Universidad de AFIT y tengo una experiencia eh, superior a 9 años en el sector financiero, más que todo en el sector fiduciario y bursátil. En este momento me desempeño como administrador de portafolios en Alianza Fiduciaria y soy administrador del portafolio de fondo de pensiones voluntarias. Entonces, la idea es como venir a contarles cómo un contador público como yo llego a ser, pues, administrador de portafolios y por qué es importante que un contador sepa del mercado de capitales, básicamente. Entonces, ya para empezar, y entendiendo que ustedes, pues, hacen parte de la carrera de contaduría pública de la universidad, me imagino se estarán preguntando, muchos de ustedes o otros ya sabrán por qué campo de acción van a tomar una vez que se gradúen. Eh, Aquí, pues, yo nombro 5 campos de acción que todos obviamente conocen y que ustedes están viendo día a día en clases. eh, y es que está pues el tema de la parte tributaria, el tema de impuestos. Yo creo que un buen porcentaje de las personas que estudian contaduría les gusta el tema tributario y se van por ese lado. Es un tema bastante importante, creo que es un tema bastante complicado, dado pues que en este país, con los gobiernos que tenemos, pues tenemos reformas tributarias cada 2, cada 3 años. Eso hace que el trabajo de los tributaristas pues se aumente un montón y estar actualizándose tiene que ser un tema muy importante. Entonces es un campo de acción que pues respeto mucho y es bastante importante para, para la carrera que ustedes están teniendo. Está la parte de auditoría y revisoría fiscal que pues, estos campos de acción tienen bastante integralidad. O sea, pienso que para ser un auditor revisor fiscal no tienen que saber básicamente de todo, aparte de saber contabilidad, de saber eh, todas las normas de revisión y auditoría, pues tienen que saber de la parte general de la compañía pues para poder auditarla y revisarla bien. Entonces, por ese lado también, muchas personas que estudian contaduría se van por estos 2 campos de acción. Y están pues las normas internacionales de información financiera que en los últimos años ha sido como lo que está en furor, lo que está en boom, porque pues todas las compañías tienen que pasar desde el estándar que veníamos de la parte contable colombiana a los estándares mundiales. Y pues es algo que es muy importante en este momento para el sector contable en, en, en el país. Y está el campo de las finanzas, que es básicamente lo que vengo a hablar yo. De esto sí considero que hay un pequeño porcentaje que le gusta, que su campo de acción sería pues la parte de las finanzas, ya sean finanzas corporativas o sea el sector financiero como tal. Eh, digamos que mi conclusión antes sería, si a uno le gustan las finanzas, sí se puede desde la contaduría pública ser un buen financiero, sí se tienen bastantes ventajas por ser contador público en el momento de tener decisiones financieras, y no hay que descartar, eh, digamos que este campo de acción que me parece bastante importante para el crecimiento profesional de los contadores. Entonces,
La primera pregunta que sí me gustaría hacerles a ustedes y que cada uno, pues, en su interior se haga es qué tipo de contador quiere ser usted. Cuando yo estudié contaduría, y eso fue hace varios años atrás, eh, las empresas en las que yo trabajé en la parte contable veían los contadores como allá la persona que hacía los balances y las cuentas y los recibitos de caja, eh, que básicamente para eso existía un contador, para sacar los balances y ya, para firmarlos, para dar su fe pública que los balances están bien, pero no, nunca los tomaban como, nunca tomaban el contador como una profesión de decisión financiera de la compañía, como un asesor, no como una parte operativa haciendo balances, sino como un asesor financiero que es bastante importante. Entonces, ¿qué tipo de contador quiere ser usted? ¿Quiere ser el contador hace, que hace años tenían en mente, o quiere ser el asesor financiero y quiere ser un profesional bastante importante para la decisión de la compañía? Eso es importante que ustedes se hagan esa pregunta y pues a partir de esa pregunta pues cada uno con su esfuerzo pues logrará un objetivo final y cuando llegue a su vida profesional. También entiendo al tema de las finanzas y en esta diapositiva pues entiendo que la asignatura que ustedes están viendo en estos momentos es gerencia financiera con la profe Claudia. Ustedes pues en este momento obviamente estarán viendo todos esos indicadores financieros importantes para la toma de decisiones financieras de la compañía, como el cálculo del WACC, la composición de la estructura de capital, el EBITDA, cómo se maneja el CAPEX y las depreciaciones, bueno, todo ese tipo de indicadores importantes que se necesitan a la hora de tomar decisiones. Y yo creo que desde ese punto en las finanzas corporativas es bastante importante, y la persona que está en ese rol en las compañías es bastante importante por la compañía y se vuelve ese asesor, que quieres que debería ser un contador público al final en una compañía. Y por otro lado está el sistema financiero del mercado de capitales, que es lo que quiero profundizar un poco hoy, qué es el sistema financiero, qué es el mercado de capitales, qué está pasando con la coyuntura económica actual del COVID 2019, pues que digamos que nos ha pegado mucho a todos en temas económicos, y vengo a hacerles un pequeño resumen de qué está pasando para que ustedes tengan una visión y un resumen claro de qué puede pasar un poco en el futuro. Primero que todo, pues quiero contarles qué es el mercado de capitales. Si ustedes buscan en Google, el mercado de capitales tiene múltiples definiciones. Eh, para mí, la que más me gusta es que el mercado de capitales es una herramienta para el desarrollo económico de una sociedad, que transfiere los recursos de un inversionista, es decir, de alguien que tenga excedentes de liquidez, y lo pasa a unas empresas, o sí, unas empresas que necesitan la liquidez para generar crecimiento y poder mover la economía. Entonces, digamos que a medida que existan instrumentos en el cual las empresas que necesitan liquidez puedan captar dinero de las personas que tienen excedentes de liquidez, pues la economía se va a mover mucho más rápido y se va a hacer de una manera más barata en términos de tasa de interés en términos de bancos. ¿Por qué? Porque si una empresa pues necesita capital, pues tiene que irse, lo primero que tiene que ir es a un banco. El banco, obviamente, los bancos están hechos para ganar plata. Los bancos cobran una tasa de interés bastante costosa, y eso pues le quita utilidad a las empresas como tal, en el sistema de su crecimiento. Entonces, creo que esa es la mejor definición del mercado de capitales. Ustedes pueden ver que sí, es un mercado donde se venden y se compran acciones, donde se venden y se compran CDTs y bonos, y es pues digamos que un mercado mucho más grande y profundo de esta definición de dos renglones, pero pues que cada uno en su interés, pues me gustaría que leyera un poco más allá, y si pues tuviéramos otra charla un poco más adelante, pues explicaros un poco más en profundidad de qué se trata esto. ¿Qué les puedo decir por ahora? Que el mercado de capital se divide en dos. Se divide en un mercado intermediado, que básicamente son los bancos. El banco capta barato. Yo, yo tengo un excedente de liquidez, voy y lo pongo en una cuenta de ahorros. Por esa cuenta de ahorros casi no me pagan nada, un interés de rentabilidad mínimo. Y con ese dinero, pues el banco va y presta la plata
ya sea a las personas naturales por medio de tarjeta de crédito, crédito de inversión, una tasa del 25-28% efectivo anual, o a empresas cercano a una tasa cercana al 15-16%, pues dependiendo de la empresa y el perfil de riesgo de la compañía. Y está el mercado no intermediado, que es lo que estamos hablando en estos momentos, básicamente. Es donde tratan de existir instrumentos financieros donde el emisor de la deuda, es decir, una empresa que necesite, no sé, voy a darles un ejemplo, una empresa que hace zapatos necesite liquidez para comprar máquinas para hacer más zapatos y poder vender más, pues no tengan que ir al banco a pagar un interés bastante caro, sino pueda mediante un instrumento financiero como un instrumento de deuda llamados bonos, pues pueda de una manera más barata captar eh, los recursos con los inversionistas, y pues los inversionistas van a tener una rentabilidad que no van a tener en una cuenta de ahorros. Entonces es un gana-gana tanto del emisor, de la persona que necesita la plata, como del inversionista, el que tiene excedentes de liquidez y quiere generar rentabilidad pues para capitalizar su dinero. Entonces, eso básicamente es el mercado de capitales en un sencillo renglón, en un sencillo resumen. Eso es algo mucho más profundo del que podríamos hablar 1, 2, 3 horas más. Pero pues vengo a hablarles un poco más del resumen de lo que está pasando con la coyuntura actual. Está el mercado, existen otras tres aristas del sistema financiero, que está el mercado monetario con las cuentas de ahorro, los mercados de renta fija de corto plazo, está el mercado de divisas donde se negocian básicamente los dólares de compra y venta, de dólares cuando llegan o se van del país, dólares, euros, dólares canadienses, diferentes tipos de monedas. Y está el mercado de derivados, pues que ya son productos nuevos en el mercado, del cual podríamos hablar un poco más adelante, en términos de entender este nuevo producto en el mercado que no es tan fácil de entender así de primeras. En esta diapositiva, pues ustedes ven básicamente dos gráficas. Eh, quiero empezar, quiero empezar pues diciendo que, qué es lo que está afectando la economía actual a nivel mundial y en el país. Efectivamente, si nos remontamos no sé, junio de 2019, lo que todo el mundo hablaba en los noticieros y lo que se hablaba diariamente era la guerra comercial que Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, le declaró a China. Eso obviamente debilitó las dos economías y la economía mundial. Como nosotros sabemos, pues China básicamente es la fábrica del mundo. De allá se exportan básicamente todos, la mayoría de las cosas que uno tiene, como sus celulares, y muchas de las cosas que uno tiene, pues vienen de China. Entonces, eh, si a China pues le va mal, pues a la economía mundial, pues también le deja ir también. Entonces, el 2019 pues fue básicamente noticia de la guerra comercial que estaban sosteniendo pues estas dos grandes potencias. Obviamente Estados Unidos, en virtud de que China en el futuro no sea la gran potencia mundial que quiere llegar a ser, y con el crecimiento que tiene pues va a llegar a ser muy pronto. Eh, pero pues este 2020 pues empezó desde diciembre de 2019, allá mismo en Wuhan, en China, creciendo pues un virus que fue llamado el COVID-19, que se vino esparciendo pues por ese país, por ese continente, y pues hasta llegar obviamente a lo que estamos viendo en todos los países, hasta que el 9 de marzo pues la Organización Mundial de la Salud publicó que el coronavirus o el COVID-19 eso era una pandemia mundial. Esto obviamente ya, digamos que una organización tan conocida, nombrándola como pandemia mundial, hace que todos los gobiernos de todos los países empiecen a tomar medidas muy importantes para evitar que las consecuencias tanto sanitarias como económicas sean muy graves. Y pues obviamente empezaron todo el tema de las cuarentenas, donde todos en el mundo nos encerramos y dejamos de trabajar, dejamos de consumir, y nos tuvimos que empezar a reinventar y a mirar nuevas cosas para tratar de mover la economía. Sin embargo, pues empezó en marzo, y esto pues considero yo que se vienen en unos buenos meses más el tema del COVID, y vamos a seguir viendo esas noticias, que ha sido malo pues para la economía en todo el mundo. Pero Colombia en realidad también sufrió por otro lado, y fue básicamente también los mismos días iniciales de marzo,
y es que dos grandes productores de petróleo en el mundo, son Rusia y Arabia Saudita, pues tuvieron una discordia en términos de los precios del petróleo y la producción que tiene cada uno de esos países. Eh, pues Arabia es uno de los mayores productores del mundo, tanto como Rusia. No tuvieron un acuerdo específico. Arabia decidió bajar el 30% del precio de ese comodito al mundo. Entonces, eso pues hizo ver una debacle del precio del petróleo en los últimos meses. Obviamente para Colombia, que es un país productor de esta materia prima, pues no le viene nada bien que vengan dos golpes, uno por el parte de la oferta que es el petróleo, porque obviamente los ingresos fiscales de Colombia en su mayoría vienen de los dividendos de Ecopetrol, y pues los dividendos de Ecopetrol dependen de la venta de crudo a nivel mundial. Entonces no estamos recibiendo ingresos por parte de la venta de petróleo, que es un buen porcentaje de eso. Y pues también está la parte del coronavirus o el COVID-19 que no nos tiene a nadie trabajando ni a nadie consumiendo y que nos va a consumir en una recesión económica bastante grave que no veíamos desde casi un siglo en el mundo. Entonces tenemos dos golpes importantes que sufrió la economía colombiana, golpes importantes que ha sufrido la economía mundial, y pues como todos sabemos, pues esto afectará en los próximos meses mucho la economía y nuestros bolsillos de cada uno de los colombianos. ¿Qué es importante decir? Cuando pasa algo en la economía mundial, el primero en recibir, digamos que ese golpe, o el primero en descontar que algo muy grave va a pasar, pues son las acciones a nivel mundial. Esta gráfica de aquí es un índice que se llama el S&P 500, que es uno de los índices más importantes de acciones a nivel mundial. Pues mide las 500 empresas más importantes de Estados Unidos que emiten acciones. Como vemos, pues desde que el presidente Donald Trump se posesionó en la Casa Blanca, pues las acciones no hacían sino subir y subir y subir, y a principios pues en febrero de este año estábamos en máximos históricos, llegando casi a 3.400 puntos del Standard Poor's. Y pues vino la noticia de la pandemia del petróleo, y pues hubo un descenso casi del 35% de, del precio de todas las acciones, obviamente. ¿Por qué? Porque pues todo el precio de estas acciones descuentan que efectivamente cada una de esas empresas que hacen parte de este índice van a sufrir económicamente, porque no van a haber ventas, porque nadie está consumiendo, porque la economía va a durar cerrada por mucho tiempo por el tema de las cuarentenas. Entonces, digamos que el que estaba invertido en acciones perdió bastante plata entre el 9 y el 15 de marzo, que básicamente sucedió lo que sucedió. Obviamente, pues esta caída se ha venido recuperando lentamente. En Estados Unidos, pues a medida que la economía vaya abriendo y tengamos más información del virus como tal, de las posibles vacunas, de los posibles tratamientos, pues las empresas van a obtener mejores réditos, por eso ha habido una recuperación en el mercado estadounidense. Sin embargo, en el mercado colombiano, y esta gráfica que muestro acá es el índice de acciones colombianas, que se llama Colcap. Este índice pues tiene las 20 acciones más importantes que se negocian en el mercado accionario en Colombia. También obviamente por el golpe que se presentó a nivel mundial, pues nosotros, como les decía, nosotros sufrimos por el lado del COVID-19 y sufrimos por el lado del petróleo. Entonces pues nosotros bajamos casi un 53%, las acciones se desvalorizaron. Es decir, si uno básicamente perdió la mitad de su dinero si uno estaba invertido en acciones. Obviamente es algo bastante duro para las personas que tienen inversiones de este tipo. Hemos venido recuperando algo de lo que se está, de lo que se perdió durante la crisis. ¿Por qué? Porque obviamente pues hemos sido juiciosos en términos de hacer la cuarentena, de abrir los mercados racionalmente, intentarlo hacerlo inteligentemente, de a poco, pues para que el sistema de salud tan pobre que tenemos en Colombia no se vea colapsado, y lo manejemos de la mejor manera. Entonces, pues todo eso que la economía
se ve que va a empezar a sufrir durante los próximos meses, pues el mercado accionario es lo primero que el primer golpe que recibe. Entonces, si alguno de ustedes eh, pues algunos de ustedes ya trabajan y tienen extractos en cesantías o pensiones obligatorias o voluntarias, pues ustedes vieron el extracto del primer trimestre de sus inversiones, pues perdieron bastante dinero. Eh, Eso no quiere decir pues eh, seamos ajenos a lo que está pasando en la economía mundial, y no quiere decir que no vayamos a recuperar pues lo que perdimos en algún momento, pero pues sí, sí, digamos que a ninguno nos gusta ver en nuestras fiducuentas, en nuestros extractos de nuestras inversiones, pues pérdidas tan grandes, que no es bueno para ninguno y nos afecta el bolsillo de cada quien. Entonces, pues una vez vemos qué pasó con los impactos en el mercado financiero, empezamos a hacer pues un pronóstico de qué puede pasar en la economía real, es decir, las empresas, qué va a pasar con las empresas y el crecimiento del PIB en Colombia. Esta es una gráfica donde vemos el crecimiento anual desde 1973. Si ustedes pueden ver en la gráfica, nosotros la última recesión que tuvimos la tuvimos en la crisis del UPAC de 1999, donde crecimos el menos 4.2% durante ese año, y eso debido pues a toda la crisis de los bancos, cuando por todo el tema del UPAC, que era el antiguo IBR, y con todo el tema de la crisis de viviendas que se vivió por esa época. Me imagino que pues pocos de nosotros conocemos qué pasó tantos años atrás, pero me imagino que sus papás sí sufrieron algo de lo que pasó en esa crisis. De ahí para adelante hemos tenido unos crecimientos un poco volátiles, 2.9%, 1.7%. Llegamos a tener un buen crecimiento del 6.9% cuando el petróleo estaba cerca de los $100 el barril, y pues ya la proyección que tenemos para este año desde la compañía en la que yo laboro, que es Alianza Fiduciaria, pues creemos que este año el crecimiento va a estar por los lados de menos 4.8%. Si las aperturas de todas estas cuarentenas que hemos tenido, que estamos teniendo, pues vayamos abriendo y vayamos volviendo la economía como debe ser. Entonces vamos a tener un año mucho peor que 1999. Si vamos atrás en años y nos volvemos más o menos a 1930, en la Gran Depresión Mundial, tuvimos crecimientos muy parecidos. Entonces, pues lo que estamos viviendo en este momento es bastante, bastante grave, y, y pues vamos a ver un aumento obviamente en el desempleo, un aumento en la pobreza del país, y eso es lo que hay que entender y entender un poco más del por qué, qué está pasando y qué va a pasar para poder manejarlo de una mejor manera y pues no ser uno de los más perjudicados en el asunto. Entonces, obviamente, el menor crecimiento económico en Colombia y las empresas trae menores ingresos, tanto para el gobierno por parte de los dividendos de Ecopetrol, como para las compañías que no están vendiendo nada. Eh, si las compañías no venden nada, pues tienen que reducir sus gastos. Las ayudas que está dando el gobierno, pues si bien considero que la intención es buena, llegar a todas las empresas y llegar con la plata que de verdad necesitan todas las empresas es casi imposible. Entonces las empresas van a tener que empezar a despedir a sus empleados, la tasa de desempleo va a tener que empezar a subir. Eh, Nosotros creemos que a un nivel del 20% más o menos. En este momento el desempleo venía en 2019 del 10%, a marzo fue del 13%, pero creemos que en los próximos meses pues va a aumentar cerca a un 20%, que es bastante preocupante en términos de la economía y en términos sociales, pues eso es un tema diferente, pero va a ser bastante, bastante difícil lo que se viene durante este año y de pronto parte del próximo. Si todo sale bien, pues el próximo año vamos a crecer casi el 4%, y pues ya volver al crecimiento, a la senda de crecimiento con la que veníamos en los últimos años, esperando pues que el petróleo suba un poco y todo este tema del virus pues se controle y ya podamos, digamos que empezar a retomar la economía nuevamente. No en la forma que veníamos antes, sabemos que la vida no va a volver a ser como la que teníamos antes, pero sí que la economía se recupere un poco y que los ingresos de todas las empresas y compañías y personas naturales pues no se vean tan afectados, más allá de lo que se están viendo afectados hasta ahora. Entonces, estamos viendo algo difícil, y entender qué está pasando y es bastante importante
las empresas donde uno trabaje. Si alguien trabaja en el sector real, en una empresa exportadora e importadora, sabe que si uno es un importador y no sabe de coberturas cambiarias o de mercado de capitales o por qué el dólar está subiendo o subió de 3.300 a 4.200, que es una cosa bastante importante, pues no va a saber tomar las decisiones que se deben para tomar para afrontar este tipo de crisis. Para eso existen las coberturas cambiarias, para eso existen una serie de mecanismos en el mercado de capitales que podemos hablar más adelante de cómo cubrirse y tratar de tomar unas buenas decisiones. Obviamente, las necesidades de liquidez en estos momentos de las empresas son importantes, pero antes de la crisis que se estaba viendo, una persona que hubiera conocido o que conozca mejor qué es el mercado de capitales y cómo puede tener un poco más de apalancamiento y un poco más de liquidez eh, sin tener que pegarle mucho el balance, pues va a ser de las empresas que en este momento puedan afrontar mejor la crisis. Y pues lo mismo para las pymes y demás empresas del sector. Desde la mesa de dinero, desde el sector financiero, como mesas de dinero donde yo trabajo, pues básicamente yo me encargo de tratar de generarle rentabilidades a los ahorros de los inversionistas, de pensiones voluntarias en este caso, pero es importante conocer qué está pasando en la economía como tal para tratar de que las pérdidas sean lo menor posible. Eh, Está la parte del back office y la valoración de productos financieros, que es otro tema bastante importante para conocer si uno trabaja en el sector financiero. Y está el tema de impuestos de auditoría, que también hace parte de los contadores en términos de cómo va a ser los nuevos impuestos de aquí a ahora, cómo los planes que está haciendo el gobierno eh, me impactan a mí y a mi empresa para tomar las mejores decisiones y no pues llegar a las posibles decisiones de cerrar o hacer algo pues que no queremos en ninguna compañía. Entonces, el mercado de capitales es ese pequeño resumen que yo les quería traer de qué está pasando tanto con el COVID-19 como con el petróleo. Afecta a todas las empresas, nos afecta hasta al bolsillo de cada uno de nosotros en nuestros ahorros. Y por eso es importante entenderlo y conocerlo. Entonces, pues tenía estos 20 minuticos para contarles más o menos qué estaba pasando, porque es importante, eh, las ventajas que tienen los contadores que conocen el mercado de capitales es muy grande, eh, porque, como les decía desde el principio, los contadores tenemos que ser unos asesores financieros para la gerencia de la compañía y más en este tipo de crisis que se están viendo, poder salir avante, que las empresas que salgan avantes van a salir mucho más fuertes de esta crisis y van a ser mucho mejor después de que pase todo esto. Entonces, acá dejo unos puntos de por qué es importante. El control adecuado de gastos siempre va a ser importante para las decisiones financieras de compañía, la gestión eficiente de inventario, el análisis de ciclo de cartera es muy importante para la caja de las compañías. La estrategia de coberturas cambiarias, no mucha gente conoce cómo se hace o cómo se come este tipo de cosas. Siempre conocer algo del mercado de capitales, leer, entender un poco más de esto, permite tomar buenas decisiones financieras. La estructura capital de las compañías, me imagino que es lo que están viendo con la profe Claudia, es súper importante tener una estructura muy clara según en el sector que estén trabajando. Y pues la planación tributaria, que obviamente entendiendo que es un tema bastante difícil, dado por tanta reforma tributaria y por las reformas tributarias posibles que se vienen en el futuro, porque pues todo esto que se está gastando el gobierno para ayudar en la crisis, pues lo tendrá que recuperar en algún momento y eso lo tendremos que pagar nosotros con nuestros impuestos. Pues hacer una planeación es bastante complicado, pero pues hay que hacerlo de alguna manera para que las compañías pues no sufran de caja. Entonces, quería traerles este pequeño resumen. Vuelvo le doy un agradecimiento importante a la universidad por permitirme este espacio. Cualquier pregunta que tengan y profundización que necesiten del tema, con la profe Claudia me pueden contactar y siempre pues estaré aquí para lo que necesitan. En la presentación están mis datos y la presentación la tiene la profe Claudia. Espero verlos en una próxima oportunidad y cualquier cosa que necesiten, pues aquí estoy muy atento. Muchísimas gracias.